Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Vamos a dar un minutito o dos para que la gente se vaya uniendo. Bueno, antes que nada espero que hayáis tenido un buen día de ayuno. Inshallah. Hay personas para las que el ayuno es algo muy duro. Entonces espero que se os vaya a lo largo con el paso de los días se os vaya haciendo más fácil. Assalamu alaikum a todos. Assalamu alaikum. Bueno, yo voy a ir al grano, ¿vale? Ya se irá añadiendo, ya se irá uniendo la gente. Inshallah viendo el resultado final, luego el vídeo. Bueno, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Hoy íbamos a tratar o a tocar el versículo 3 de Suratul Mulk, ¿vale? El tercer versículo. Sí, efectivamente, cada día estoy en un sitio diferente. Tratar el tercer versículo de Suratul Mulk, ¿vale? En otras palabras, había empezado el sura diciendo Tabarak, ¿vale? Hemos hecho hincapié en eso, Tabarak, es decir, es la fuente de todo el bien que se multiplica y a la vez él mismo está totalmente fuera de nuestras definiciones, ¿vale? Tabarak alladhi biyadihil mulk, ¿vale? Tabarak es aquel en cuya mano está el reino. Tabarak alladhi khalaqa al-mauta wal hayata. Tabarak es, versículo 2, aquel que ha creado la muerte y la vida, ¿vale? Ayer estuvimos hablando de eso. Y hoy nos vamos al siguiente versículo, ¿vale? Que es Alladhi khalaqa sab'a samawat, aquel que ha creado 7 cielos, ¿no? Traducción chaperilla. Claro, entonces estaríamos diciendo Tabarak Alladhi khalaqa sab'a samawatin. Tabarak es aquel que ha creado 7 cielos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es decir, esto es la continuación de una misma frase, ¿vale? Y creo que entendáis que cada versículo del Corán no es una frase, ¿vale? Hay veces que una frase ocupa 3 versículos, como en este caso, ¿vale? Y luego hay otros casos en los que una frase está partida en varios versículos. Por ejemplo, una frase empieza, termina el ayah y acaba otro, es decir, la frase acaba en 2 palabras más, pero el versículo sigue, ¿vale? Es decir, el versículo no coincide con las frases. Porque cada versículo, cada ayah, contiene un mensaje de Dios específico, ¿vale? Que puede coincidir o no coincidir con las frases, ¿vale? Es un poco difícil de explicar esto, pero por daros un ejemplo muy rápido y básico, en Suratul Rahman Dios dice Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an, ¿vale? Es una frase. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an. El espectacularmente misericordioso ha instruido el Corán. Esto es una frase, ¿vale? Pero sin embargo son 2 versículos. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, ¿vale? El súper misericordioso ha enseñado el Corán. Lo que esto indica es que cuando la palabra el súper misericordioso, ¿vale? En este pasaje, tiene un significado propio. Es decir, tú dices esa palabra, te pausas y reflexionas al respecto, ¿vale? En cuanto a la recitación, por supuesto, puedes decir las 2 cosas seguidas, pero la idea es que cada ayah, cada versículo es un mensaje independiente, ¿vale? Acerca del cual liyadabbaru ayati, acerca del cual tienes que recapacitar, ¿vale? Entonces aquí Dios ha dicho Tabarak, es decir, Dios es trascendente, está fuera de tus definiciones y a la vez Él multiplica todo el bien. Y luego te da una serie de descripciones de Dios, pero estas descripciones se dividen en ayat, en versículos, porque cada una de ellas requiere de una reflexión particular, ¿vale? Lo cual es interesante. Ahora estamos haciendo cada día a un versículo, ¿vale? Entonces, fijaos,
prosiguiendo la frase, ¿vale? Aquí Dios se definiría diciendo الذي خلق سبع سماوات طباقا, ¿vale? Aquel que ha creado 7 cielos, ¿vale? Ahora indagaremos más en el significado de estas cosas. Ha creado 7 cielos طباقا, es decir, de manera armoniosa o sincronizada, o también en capas, ¿vale? Y ahora hablaremos de los significados de estas cosas. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Dice, no vas a ver en la creación de el súper misericordioso ninguna incongruencia, ¿vale? Farji' al-basar, de modo que vuelve a dirigir la mirada. Hal tara min futur, ¿acaso puedes observar alguna fisura? ¿Vale? Y indicaremos por qué se están usando estas palabras, ¿vale? Fisura en el universo, ¿qué quiere decir eso? Muy bien, obviamente si el concepto de tabarak, ¿vale? Vamos al grano, significa dos cosas, ¿vale? Significa que Dios está fuera de tus definiciones, es decir, su grandeza, y luego significa que Dios multiplica el bien. ¿Cómo aplica esto a la creación de los cielos? ¿Vale? Vamos a decir, ¿cómo aplica esto a la creación del universo? ¿Vale? Es decir, en otras palabras, Tabarak alladhi khalaqa sab'a samawat. Dios es Tabarak, es trascendente, aquel que ha creado toda esta multiplicidad de sistemas cósmicos. Es decir, aquel que dijimos ayer, aquel que ha creado la muerte y la vida no está sujeto a la muerte y la vida, ¿vale? Aquel que ha creado la muerte y la vida, él no muere ni vive de la misma forma que nosotros, ¿vale? Ahora se está hablando aquí del universo, de todas sus galaxias y sus nébulas y todas las paranoias que hay ahí fuera, ¿vale? Aquel que las ha creado las trasciende totalmente. Por muy grande que tú veas esto no es nada, ¿vale? Es nada, es equivalente a nada. En otras palabras, lo mismo es en lo que a Dios respecta un átomo invisible que una enorme galaxia, ¿vale? Él conoce todo por igual, ¿vale? Entonces, fijaos, si uno de los significados de la palabra tabarak significa que Él multiplica las cosas, ¿vale? Es decir, este universo en el que tú vives, este reino en el que tú vives, no es estático, ¿vale? No ha aparecido así tal y como está ahora, sino que se multiplica constantemente, se reproduce constantemente, se expande incluso constantemente, ¿vale? ¿Por qué? Porque Dios multiplica, ¿vale? Las cosas. En otro lugar del Corán que leemos, Dios dice, as-samaa banaynaha bi'aydin. Dios dice, el sama, ¿vale? Todo el firmamento o el cosmos, como lo quieras traducir. Y hoy hablaremos un poco de eso, de las palabras con las que traducimos estas cosas. Dios dice, banaynaha bi'aydin. Lo hemos construido con una mano, ¿vale? O lo hemos construido con un poder, una fuerza contundente, ¿vale? Depende de cómo lo interpretes. Wa inna la musi'un, dice Dios, y somos nosotros quienes lo expanden constantemente, ¿vale? Hay esta temática de que las cosas no son estáticas en la creación de Dios, sino que Él la expande, Él lo hace crecer, Él hace que se desarrolle, ¿vale? Tabarak alladhi khalaqa sab'a samawat. Es la fuente que multiplica todo. ¿Quién? Aquel que ha creado todos estos sistemas, ¿vale? Que hay por encima nuestro, estos samawat, estos cielos, ¿vale? Quiero que entendáis la creación de los cielos que Dios menciona ahora en relación al concepto de tabarak, ¿vale? Esto es lo que hicimos ayer y hemos estado haciendo en estas últimas sesiones, ¿vale? El Corán tiene como esta... ¿Sabes? Hay una cosa que quiero que entendáis, que el ser humano normalmente, ¿vale? No vivía en una ciudad, en el metro, encerrado, yo que sé, en una casa. El ser humano solía vivir viendo el cielo, ¿vale? El cielo juega un papel importante en la mente humana real, no en la mente humana artificial actual, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿vale? Cuando yo me fui por primera vez por primera vez y por segunda, es igual, al país de mi padre, somos de una zona rural, ¿vale? De cabañas y todo eso, en el África profunda. Y una de las cosas que me impactó es cuando caía la noche y la gente pues ya iba volviendo a casa y todo, a sus correspondientes cabañas y tal. Hay como un espacio donde están las diferentes cabañas de una misma familia, una misma tribu o como lo quieras llamar, y estas personas comparten el espacio, ¿vale? Y se tumban en una especie de bloques así de hormigón.
Y claro, cuando me tumbé en una de esas cosas, es como que vi el cielo por primera vez, o sea, completamente de noche. Claro, había una total ausencia de luces artificiales. Entonces, las luces que venían de arriba llamaban mucho más la atención, ¿vale? Y quiero que entendáis que el ser humano, ese era su hogar, ¿vale? Y el Corán tiene mucho esta llamada a que mires hacia arriba, ¿vale? Porque hay algo en tu intuición que cuando miras hacia arriba dices, wow, esto es un mulk, esto es un reino. Por eso también creo en parte que el ser humano moderno es tan ateo, porque está divorciado de la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Al final, el mundo natural. Quiero decir, sí que creamos colisionadores de partículas subatómicas. En eso sí que tenemos cierta relación con el mundo natural. Pero es una relación de colonizador, nunca mejor dicho. Es una relación de colonizamos el mundo natural para subyugarlo, para crear tecnología. Pero esa relación real, intuitiva, innata, profunda del ser humano cuando mira al cielo, está perdida. Por eso cuando mucha gente escucha estas llamadas del Corán a observar el mundo natural, dicen, estos son humanos primitivos que no sabían explicar el mundo. Lo entendemos como un atraso, ¿vale? Cuando una persona siente admiración y reverencia al ver la naturaleza, es como un atraso, ¿vale? Y lo que el Creador está diciendo es, no, así es como yo te creé. Fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha. Yo te he originado en esa naturaleza. Este estado de desconexión en el que tú vives es completamente artificial. No es una superioridad, para nada. Todo lo contrario, ¿vale? Y de hecho se palpa, ¿no? Al final el vacío existencial que deja esta desconexión. En Surah Qaf Dios dice esta cosa tan interesante de أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ. ¿Es que no han observado hacia el cielo? كَيْفَ بَنَيْنَاهَا. ¿Cómo lo hemos constituido o edificado? وَزَيَّنَّاهَا. Y lo hemos hecho bonito. وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. Y no encuentras en él como arañazos, ¿sabes? Cuando tú observas un edificio que es viejo, empiezan a abrirse grietas, ¿vale? Dios dice, tú mira el universo, no ves grietas, ¿vale? En cierto modo, subhanallah. Entonces, fijaos, lo que Dios dice ahí es وَزَيَّنَّاهَا, y lo hemos hecho bonito, el firmamento. Claro, técnicamente desde una perspectiva en la que Dios no está, ¿vale? Completamente material, el firmamento ni es bonito ni es feo, ¿vale? Quiero decir, son fuentes de luz y ya está, porque hay una serie de combinaciones de elementos que se han juntado ahí y hacen luz, ya está. Y nos parece bonito, mira, porque hemos nacido en este planeta, pero en realidad ni es bonito ni es feo, es subjetivo, ¿no? Esta visión de la belleza es subjetiva. Claro, el Creador está diciendo, no, yo desde que he creado el universo he creado la belleza. De igual manera que te dice, desde que he creado el universo he creado los valores morales, no son una mentira. La belleza que tú intuyes desde lo más profundo de tu ser no es una mentira, ¿vale? También tiene un significado trascendente. Y Suratul Mulk en los siguientes versículos también nos hablará de وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, de lo cual hablaremos inshallah. Por tanto, Dios es aquel que multiplica las cosas y que ha creado sab'a samawat, 7 cielos, ¿vale? Vale, ¿cuál es el significado de esta frase? 7 cielos, ¿no? Obviamente hay comentadores del Corán que se la toman en un sentido muy literal, ¿vale? Es decir, hay un cielo y luego encima hay otro y luego encima hay otro, como capas, ¿vale? Cuando piensas en las capas atmosféricas, son niveles de cielo, ¿vale? Hay eruditos que dicen, hay 7 pisos, vamos a decirlo así, ¿no? 7 plantas ahí arriba. Hay otros eruditos, ¿vale? Y tienen un fundamento lingüístico, ¿vale? Dicen, cuando Dios dice 7 cielos, no te está diciendo 7, en realidad. No se está refiriendo al número 7, ¿vale? Que hay entre el 6 y el 8. ¿Y en qué se basan? Bueno, se basan en que en la poesía árabe y en el propio Corán, cuando se te intenta decir que hay, por ejemplo, muchos mares que Dios ha creado, se usa la frase 7 mares, ¿vale? O se usa la frase, mejor dicho, si todo el mar fuera tinta para escribir las palabras de mi Rabb, de mi sustentador o de aquel que me crea, que me sustenta, mi dueño, todo el Bahar, toda la masa de agua en la tierra no podrían escribirlo, incluso si trajera 7 veces lo mismo, ¿vale? Los eruditos dicen, los lingüistas dicen 7, aquí no es un 7 literal, ¿vale? 7 significa repetidamente.
Otro ejemplo que te dan es el famoso hadith de que cuando tú haces una buena acción, Dios la multiplica hasta 700 veces, ¿vale? No significa realmente 698, 699, 700, ya está. Lo que significa es un montón de veces, ¿vale? En castellano dirías 1.000.000, te lo he dicho 1.000.000 de veces, ¿vale? Ese tipo de frases, ¿vale? Butaina dice, ¿lo que explicas ahora es tu idea o es un hadith real? Bueno, todos los comentarios de Corán lingüísticos, ¿vale? Explican eso, ¿vale? Y de hecho te dan frases del Corán, como las que te estoy explicando yo, y te dan hadices, como los que estoy explicando a continuación, en los que se usa el número 7 de manera figurada, ¿vale? Más ejemplos, el Corán, por ejemplo, dice acerca de los hipócritas, si rezas por ellos, Dios no les perdonará, incluso si rezas por ellos hasta 70 veces, ¿vale? De nuevo, los lingüistas del Corán te dicen 70 veces no significa que si rezas 71, entonces sí que les perdonará, ¿vale? Dios dice, no, aunque reces 70 veces por ellos, Dios no les perdonará. Lo que eso significa que es que aunque reces un montón de veces por ellos, Dios no les perdonará, ¿vale? Es decir, en la lengua árabe clásica se utiliza el 7, el 70 y el 700, ¿vale? Para referirte a varias cosas, o muchas cosas, o muchísimas cosas, ¿vale? Y este uso te lo encuentras en varios versículos del Corán y en varios hadices, como acabo de indicar, ¿vale? Entonces, de acuerdo a estos eruditos y a estos libros de tafsir, la frase sab'a samawat está en la misma línea, ¿vale? Es decir, Dios ha creado múltiples niveles de creación, vamos a decirlo así, ¿vale? Y esto es lingüísticamente correcto. Y ya está, es así de sencillo. Luego hay, por supuesto, muchas personas modernas que dicen, oh, los 7 cielos se refiere a las 7 capas de la atmósfera. Creo que eso es poco probable, honestamente. Pero bueno, Allahu a'lam, no quiero ahora que nos enrollemos demasiado sobre este tema, pero quiero que entendáis que la frase sab'a samawat, ¿vale?, se refiere a diferentes categorías de creación que Dios ha creado, tanto si es literal como si es el uso que hacían los árabes del número 7 no literal. La idea es que Dios te está diciendo, no he hecho un cielo y ya está, el cielo donde están las nubes, no, he creado muchos más niveles de cielo, ¿vale? Si se lo quisiera explicar a una persona moderna, ¿qué le diría? Aquí tienes una atmósfera terrestre, pero es que luego tienes todo nuestro sistema solar, pero es que luego tienes toda nuestra galaxia, pero es que luego tienes un montón de galaxias más en un cúmulo gigante, ¿vale? Es decir, cuando tú miras hacia arriba hay niveles de creación, ¿vale? Estamos hablando de Tabarak, de alguien que multiplica las cosas, multiplica las especies, multiplica los lenguajes, multiplica los colores, multiplica los niveles de creación en el universo, ¿vale? Quiero que entendáis el concepto, porque el concepto es ese. Nos podemos pasar aquí horas hablando de si es literal, no es literal, y el que dice que es literal traerá sus versículos, y el que dice que no es literal traerá los suyos, pero no olvidemos que estos ayat están aquí para conducirnos al tafakkur, ¿vale?, a la reflexión y a la recapacitación, ¿vale? Muy bien, así que lo que Dios está diciendo aquí es que Él es aquel que ha creado 7 cielos, o aquel que ha creado múltiples categorías de cielos, ¿vale?, encima tuyo. Tibaqan, dice Dios. ¿Qué significará esa palabra? Tibaqan significa armoniosos, ¿vale? En otras palabras, sincronizados, ¿vale? O sea, tú, en cierto modo, cuando tú miras hacia el cielo tuyo, tú ves la salida del sol, la puesta del sol, pero ese sol no está inmediatamente en el cielo, por ejemplo, en la atmósfera terrestre, está fuera, ¿vale? Quiero decir, pero no, y luego ves unas estrellas que están mucho más lejos, ¿vale? Pero, sin embargo, cuando nosotros vamos rotando, claro, lo que observamos que es siempre las mismas formas, es como si estuvieran dibujadas y puestas ahí, como un dibujo. Es decir, pese a toda esta gran diversidad y grandeza entre las diferentes capas de creación, si lo quieres decir así, existe una sincronización, ¿vale? Están sincronizados, no están cada uno yendo a su bola, ¿vale? Dios es el que multiplica, ¿no? Tabarak. En este caso estamos hablando de la multiplicación de la creación que tenemos encima, ¿vale? Yo os animaría a dejar las preguntas para el final de la clase, o para el final de la sesión, si no os importa. Muy bien, Dios ha creado toda esta multiplicidad de etapas, ¿vale? Entonces Dios dice que de todas estas
todas estas capas que Dios ha creado, diferentes niveles de creación, son tibaqan, están sincronizados, ¿vale? Es una de las cosas que llama la atención de este universo, es que trabaja de una forma matemática, sincronizada, ¿vale? Y obviamente una persona que no cree en Dios te dirá, ya, pero porque hay unas constantes, porque no sé qué, pero la idea es, las probabilidades de que esas constantes se produzcan son bajas, ¿vale? Y esto no necesita ser un gran experto en matemáticas y en cosmología. Ese ser humano de antes, que miraba tanto el cielo, intuía sin ninguna duda que esto es una creación, ¿vale? Luego podían poner más pegas, menos pegas, tratar de buscar el shirk, ¿no? Tratar de buscar mediadores, buscar enchufe, lo que sea, pero de alguna forma se intuía, ¿vale? Se intuye, en cierto modo. Y eso está enterrado en el ser humano, no lo puedes quitar, por mucha parafernalia y postureo académico que intentemos ahora desarrollar. La idea es que existen esa multiplicidad de sistemas que Dios ha creado encima nuestro, tibaqan, que además trabajan de forma visiblemente sincronizada y armoniosa, ¿vale? Claro, decimos que este sura, en parte, no sé qué iba a decir. Este sura, en parte, lo que ha hecho es definir a Dios de una forma intelectualmente lógica, ¿vale? Y eliminar todas las concepciones erróneas, ¿vale? Y una de las concepciones que conduce a la gente al shirk es decir, bueno, hay un poder detrás de la lluvia, un poder detrás del sol, un poder detrás de no sé qué. Dios está diciendo, no, tibaqan. Todo lo que existe encima tuyo está armonizado bajo un solo poder, ¿vale? Es decir, detrás de tu observación tiene que haber una conexión con la realidad, ¿vale? Entonces, ¿qué dice Dios? Vale. Por cierto, otro significado de la palabra tibaqan es en capas, ¿vale? Podríamos decir. Por ejemplo, el Corán tiene esta frase cuando habla de la vida del ser humano y dice la tarkabunna tabaqan an tabaq. Wow. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Dios dice, se os hará transitar por ¿cómo lo traduciríamos? Etapa tras etapa, ¿vale? Esa vendría a ser la traducción. Viene un tabaq y luego otro tabaq, ¿vale? Viene una fase y luego otra fase en tu vida, ¿vale? Entonces, lo mismo sería en la creación de Dios, ¿vale? Hay fases, hay niveles. Pero no solo hay niveles, sino que estos niveles trabajan de manera sincronizada. No hay contradicción entre ellos. De hecho, que dice las siguientes palabras, dice Dios, «Ma tara fi khalqi ar-Rahman», no vas a ver en la creación de Ar-Rahman, el súper misericordioso, «min tafawutin», no vas a observar ninguna... No sé ni cómo traducir eso. No vas a observar ninguna inconsistencia, ¿vale? No vas a observar ninguna inconsistencia. Lo primero que hay que resaltar es que Dios ha dicho, ¿vale? No vais a encontrar, por favor, no os pongáis a debatir. Esta es una de las razones por las que yo era reacio a hacer estos directos en Instagram y los quería hacer encerrado, porque estas redes... La gente se pone a hablar y a interrumpir y a debatir y se ponen a pelearse en medio de una sesión en la que estamos hablando del Corán. No es muy lógico. Es una falta de adab, es una falta de modales, ¿vale? Os digo mi opinión, lo siento, tengo que decirlo, ¿vale? Muy bien, ¿por dónde íbamos? Dios dice, «Ma tara fi khalqi ar-Rahman». No vais a ver en la creación de Ar-Rahman, el súper misericordioso, min tafawut. No vais a ver ninguna inconsistencia. Claro, una de las cosas que llama la atención es que Dios no ha dicho no vais a ver en el universo ninguna inconsistencia, no vais a ver en la creación ninguna inconsistencia. Ha dicho, no vais a ver en la creación de Ar-Rahman, el súper misericordioso, min tafawut. No vais a ver ninguna inconsistencia, ¿vale? ¿Por qué Dios ha utilizado aquí la frase no vais a ver en la creación del súper misericordioso ninguna inconsistencia? Te está diciendo, esta creación en sí es un acto de misericordia. Claro, hemos dicho tabarak. Dios es la fuente que multiplica constantemente. Y ahora cuando te habla de la creación te dice Khalqi Rahman, la creación de el que da regalos constantemente. ¿Vale? Subhanallah. Quiero que entendáis, como hemos dicho, que cada sura intenta crear un vocabulario alrededor, expresa, un vocabulario alrededor de unos conceptos, ¿vale? También habíamos mencionado ayer que este es un sura dedicado al indhar, a la advertencia, ¿vale?
a darle un toque al ser humano, tío, despierta, ¿vale? Pero sin embargo no para de utilizar frases subliminales sobre el perdón, sobre la misericordia, sobre los regalos de Dios, sobre la compasión de Dios, ¿entendéis? Entonces, cuando se habla del universo, se dice Khalqir Rahman, la creación del súper misericordioso, ¿vale? Y esto es fascinante, porque lo que te está diciendo es que cuando observes el universo, no digas, un universo de átomos. Lo que tienes que decir es Khalqir Rahman. Esto es la creación de alguien que es constantemente misericordioso, ¿vale? Constantemente otorgador de regalos. Tabarak, ¿vale? Es otra concepción del universo. Imagínate que vas a clase, te van a hablar del universo, lo que sea, y te dicen hoy vamos a estudiar Khalqur Rahman, la creación del súper misericordioso. Es impensable. Pero en la mente, Dios te está enseñando a pensar así, ¿vale? En este reino, que es lógicamente la creación de alguien que es súper misericordioso, no vas a ver inconsistencias. No vas a ver que una cosa va por un lado y otra por otro. No vas a ver que, yo qué sé, que la Tierra se va volando por aquí y el Sol dice, pues me cabreo, y se va por ahí. Las cosas están trabajando en una sincronización y en una simbiosis constante, ¿vale? No vas a ver tafawut. Se le está diciendo a la persona que rechaza a Dios y que rechaza la verdad de manera arrogante, al kafir. Tío, observa el universo. No ves que al final Dios no está diciendo desconéctate del universo y métete en una cueva a leer un libro religioso. Te está diciendo no. Uno de esos libros religiosos está ahí fuera, ¿vale? Que es el universo que Dios te ha creado. Obsérvalo. No vas a ver min tafawut. No, la gente que vive tumbándose al aire libre, ¿no? Como decíais, en ese cielo tan limpio, viendo la creación de Dios, te das cuenta de que, wow, tío, qué chuli. Está adornado, ¿vale? Está engalanado, está embellecido, está decorado. Y no es como que digas, veo un agujero por ahí, se les ha colado algo, ¿vale? No puedes decir eso. No hay tafawut, no hay inconsistencia, ¿vale? Cuando observas el cielo, subhanallah, son verdades elementales que perdemos, ¿vale? Ma tara fi khalqi ar-Rahman min tafawut, y luego les dice farji' al-basar, redirige tu mirada, ¿vale? Por cierto, quería hacer un apunte acerca de Khalqi ar-Rahman, la creación del súper misericordioso. Hemos dicho que este sura, por ejemplo, decía, como era, el primer versículo decía wa huwa al-azizul ala kulli shay'in qadir. Dios es sobre todas las cosas poderoso, ¿vale? No nos dice Qadir, es poderoso sobre todas las cosas. Nos dice Qadir, es constantemente poderoso. Siguiente versículo, ha creado la muerte y la vida y os somete a examen mediante las elecciones morales. Y luego que nos dice wa huwa al-azizul ghafur, él es la máxima y definitiva autoridad competente y él es al-Ghafur, ¿vale? El que perdona constantemente, ¿vale? Es el que tiene poder constante sobre todas las cosas. Luego es el que perdona constantemente. Y ahora nos dice Ar-Rahman, el que es misericordioso constantemente, ¿vale? O misericordioso de una manera súper intensa. Quiero que entendáis que las formas que Dios utiliza para definirse no se refieren a que perdona a veces, a que tiene poder a veces, ¿vale? Es todo, hace más hincapié, ¿vale? Está haciendo mubálaga, para que veas que este universo es un gran acto de misericordia. Y hay un interesante pasaje del Corán en el que Dios dice, si Dios hubiera querido, toda la humanidad sería una sola comunidad, ¿vale? Es decir, no habría esta confusión, tantas creencias, tantas religiones, tantas filosofías. Y Dios dice, وَلَا يَزَالُ مُخْتَلِفِينَ. Sin embargo, los seres humanos nunca dejarán de caer en discrepancias, ¿vale? وَلَا يَزَالُ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ, excepto aquel sobre el cual tu Rabb, tu dueño, tu sustentador, haya tenido misericordia. Es decir, la gente siempre se va a pelear, excepto la gente sobre la cual Dios tenga misericordia. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, añade, y con esta finalidad Él los ha creado. Y muchos eruditos derivan de aquí que la finalidad con la que Dios ha creado la creación es manifestar su misericordia. Lo cual indicaría que Khalqi Rahman, la creación del más misericordioso aquí, es una frase muy adecuada, porque la existencia es un regalo, es un acto de misericordia por parte de aquel que crea. Por tanto, la creación en sí no es un universo vacío y absurdo, es Khalqur Rahman, es la creación del más misericordioso, ¿vale? En fin, es fascinante. Y la gente que cree en un universo en el que no existe Ar-Rahman,
vive en un universo terrible, ¿vale? Porque es un universo de caos, de sufrimiento absurdo, y en parte eso procede también de la proyección que hay en su mente, ¿vale? Porque han eliminado toda fuente de rahma. Esto es absurdo, es azar, nos estamos dando golpes, los átomos están chocando, las estrellas están chocando, los humanos nos matamos y esto no sirve para nada, y es todo ridículo, ¿vale? Es una existencia vacía, ¿vale? En resumen, Dios dice, no encontraréis tafawut, ¿vale? No vais a encontrar inconsistencia. Para que entendáis lo que es una inconsistencia o un tafawut, en este caso, una circunstancia en la cual las cosas no cuadran, ¿vale? Es como si tuvieras un puzzle cuyas piezas no encajan. Eso no lo vas a ver en el universo, ¿vale? En el universo verás que las piezas encajan y que actúan de manera sincronizada, ¿vale? Dios ha dicho múltiples creaciones arriba, ¿no? Múltiples samawat, tibaqan, trabajan de manera sincronizada. No vas a ver tafawut, es decir, no vas a ver ninguna rotura en esa sincronización, ¿vale? Aquí tafawut sería lo contrario a ese aspecto, ¿no? De tibaqan. Y es esa consistencia, ¿vale? Ahora os voy a dar una bonita lección, ¿vale? Esa consistencia que hay entre diferentes aspectos del cielo, de los cielos, ¿no? También es una consistencia entre el mundo material que vemos y el significado que hay detrás, ¿vale? Es decir, el significado moral, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Estas dos cosas no van separadas, ¿vale? También están sincronizadas. Y no verás ninguna rotura ni ninguna fisura, subhanallah. En fin, voy a ir terminando ya el versículo. Dios dice, farji'il basar. Por tanto, redirige tu mirada, ¿vale? Redirige tu vista, es decir, volved a mirar. Claro, es interesante porque los árabes del desierto, ¿vale? Que recibieron este mensaje y los que se oponían al profeta alayhi salam, no es que fueran ciegos necesariamente, ellos veían el cielo, ¿vale? Veían estrellas, lo veían, ¿vale? Pero fijaos lo que dice Dios ahora, farji'il basar, vuelve a mirar. ¿Vale? Es decir, cuando tu mente no está en lo correcto, o tu interior, mejor dicho, está mal, no quieres reconocer ninguna autoridad, no quieres reconocer autoridad moral, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a ver el universo, pero lo vas a ver de manera sesgada, ¿vale? O vas a ver el cielo, más bien, a lo largo de la historia humana mirábamos el cielo, pero lo vas a ver de una manera sesgada, ¿vale? Lo vas a ver de una manera que no es totalmente limpia. Cuando Dios ya te ha dicho cómo tienes que reconfigurar tu mente, luego te dice farji'il basar. Ahora observa otra vez, ¿vale? Ahora vuelve a mirar con estos nuevos ojos, ¿no? Si lo quieres decir así, es fascinante. Apreciando la belleza de lo que ves. Respetando tu intuición cuando tu intuición te dice, tío, esto es un reino. Respetando esa misma voz interior cuando esta voz te dice, eres responsable por tus acciones, ¿vale? Porque esto no es una creación de juguete, ¿vale? Esto es serio. Y hay un porqué detrás de las cosas. Y hay un porqué detrás de tu existencia humana, ¿vale? Y vuelves a mirar, cuando el Corán reconfigura tu mente, vuelves a mirar el universo de otra manera, ¿vale? Voy a poneros un ejemplo que creo que he puesto en más de una ocasión. Hace un tiempo, preparando estos vídeos del milagro del Corán, preparé uno de esos vídeos en los que Dios habla de 3 procesos conectados, ¿vale? Bueno, hay varios temas, ¿vale? Aquí, pero uno de esos temas es que Dios habla de la vegetación, ¿vale? Y luego el número de veces que menciona la vegetación equivale al número de veces que menciona una palabra relacionada, que ahora no me viene a la mente. Pero claro, me impactó porque y luego de hecho hay otra coincidencia en la cual Dios menciona el acto de sembrar, el acto de labrar y luego el acto de recoger los frutos, que son los 3 pasos de la agricultura. Los menciona el mismo número de veces también. Y ves estas correlaciones y dices, subhanallah, o sea, al día siguiente sales a la calle, miras la vegetación y dices, wow, tío. O sea, aquel que ha creado esta vegetación ha dejado esos ayat, esos signos, ahí fuera y dentro del Corán, y además son signos claros, ¿vale? Son signos que no puedes negar, en cierto modo, desde una perspectiva lógica matemática. Y es fascinante, porque vuelvo a mirar la vegetación, pero ya la veo con otros ojos, ¿vale? Dios te está diciendo, farji'il basar, mira hacia el cielo, pero ahora míralo con otros ojos, ¿vale? Subhanallah. En fin, hal tara min futur, Dios dice, ¿acaso ves alguna fisura? ¿Vale? Como hemos dicho, tienes un edificio, en el edificio a veces ves que se está haciendo viejo y sale una grieta, ¿no? Se rompe.
este tipo de cosas, ¿vale? Dios dice, vuelve a mirar el universo, ¿acaso ves alguna fisura? Y el método en el que Dios te habla, ¿vale? Te hace la pregunta, te da una orden, observa, y luego te dice, ¿acaso ves alguna fisura? Es decir, esta forma de hablar no es normal en las escrituras religiosas, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. O sea, esto es el Creador diciendo, es como una voz. Cuando estás escuchando el Corán, estás escuchando una voz que en el fondo ya habías oído, ¿vale? Y hay una voz dentro de ti que cuando miras el cielo te dice, wow, wow. Y esa voz te está diciendo ahora, mira otra vez. ¿Dónde están las grietas? No hay grietas, tío. Ves una sincronización impecable, ¿vale? Y puedes traducir esto al vocabulario moderno que tú quieras. Sincronización impecable, simbiosis cósmica, llámalo como te dé la gana, ¿vale? Al final los seres humanos, aunque no supieran ni leer ni escribir, lo entendían perfectamente, ¿vale? Y ahora que estoy hablando de esto del vocabulario científico y todo este rollo, estas frases como los 7 cielos, los cielos y la tierra, ¿vale? Hay gente, y gente en mi experiencia personal, que me dice, pero es que estas palabras son arcaicas, ¿por qué Dios no usó palabras como el universo o el cosmos? Y lo que yo les explico a estas personas es lo siguiente. Una palabra como el universo, ¿vale? Fue inventada hace 4 días, ¿vale? Y de hecho la palabra cosmos, ¿vale? Que es una antigua palabra griega que significa orden, la hemos rescatado en la cosmología moderna, ¿vale? De hecho, hace un par de siglos o 3, que fue reutilizada. A lo mejor vamos a imaginar que algún día se pone de moda la palabra cosmos totalmente, y la palabra universo se deja un poco atrás, ¿vale? Entonces la gente te preguntará, ¿por qué Dios no usa la palabra cosmos? Y luego si algún día la palabra cosmos se pasa de moda y viene otra palabra, gas celestial, yo qué sé, la gente empezará a decir, ¿pero por qué Dios no utilizó la frase gas celestial? Y luego cuando se pase de moda esta palabra y venga otra, llamada multiverso, la gente dirá, ¿por qué el Corán no ha dicho multiverso? Quiero decir, no nos damos cuenta de que todas estas palabras son constructos, ¿vale? Cuando tú estudias en una universidad, en una academia, y la gente usa estas palabras, tú desarrollas una reverencia. Te crees que estas palabras son la realidad, expresan una realidad. Y esas palabras no son más que las que por... ¿cómo diría esto? Las que por conveniencia y por consenso se están utilizando en el ámbito académico moderno, ¿vale? Pero el día de mañana se sustituirán por otras frases, ¿vale? Si tú lees libros de psicología escritos hace 100 años, verás que los conceptos y las palabras que usan no tienen nada que ver con los que hay ahora, ¿vale? Y en la cosmología ha ido pasando lo mismo, ¿vale? No solo tenemos conceptos nuevos, sino que usamos palabras nuevas. Esas palabras no son la realidad, son la moda, entre comillas, ¿vale? Y no lo digo en el mal sentido de la palabra. Por eso quiero que entendáis que el Corán fue revelado en árabe clásico y utilizan las palabras del árabe clásico, khlas. La frase 7 cielos, ¿vale? Si indagas históricamente en ella, los árabes no eran los primeros que la usaban, ni los judíos ni los cristianos, que también aparece en la Biblia. En la cultura mesopotámica, si no me equivoco, aparece, ¿vale? Y de hecho te encuentras diferentes definiciones de los 7 cielos y pinturas de los 7 cielos en diferentes culturas y cómo lo manifestaban. En otras palabras, esta frase era familiar en ese lenguaje. De igual manera que la frase cosmos o la frase universo es familiar para ti, ¿vale? Entonces Dios habla de manera utilizando las frases que hay en ese idioma. Es decir, no entiendo esta obsesión que tenemos ahora de que el vocabulario que utilizamos en el ámbito académico de ahora es la que Dios debería haber usado. Pero si esta palabra que tú usas se pasará de moda de aquí 10 años. No seamos tan ingenuos, tan seguidores de la moda del momento, ¿vale? E insisto, en el ámbito académico hay mucha moda, ¿vale? En las palabras que se usa, cuál es la palabra que deberías usar, esta es la que se usa ahora. Ahora ha salido un nuevo libro con un nuevo concepto, la relatividad, ¿vale? La gravedad. Quiero decir, todos estos son nombres que hemos ido poniendo a fenómenos naturales que hemos descubierto. Y ahora de repente tenemos como una expectativa de que Dios tenía que haber usado esas palabras que nos hemos inventado ahora. Estas son las consecuencias de no pararse a pensar, ¿vale? Decimos las cosas sin pensar. Como me dijo a mí un amigo ateo, me dijo, ¿por qué dice los cielos y la tierra? Eso da una sensación equivocada del universo, como si la tierra fuera plana y encima hubiera cielos. Bueno, eso es tu opinión, tío.
Eso es tu opinión. Los cielos y la tierra es la frase que se utiliza en el árabe clásico para referirse a todo lo que existe. Khlas. Tú usas la palabra universo y me preguntas por qué el Corán no usó la palabra universo. Pero es que mañana usarán la palabra, yo qué sé, otra saldrá. De igual modo que la palabra universo se inventó así, se salió, no existía y se la inventaron. Y luego vendrá otra palabra que se inventarán, o muchas otras palabras. De hecho, fijaos, yo hoy en día hablo de supercúmulos de galaxias. De hecho, hablo de galaxias, ¿vale? O sea, en el árabe clásico no existían estas palabras, ¿vale? Un sama, que traducimos por cielo de manera cuestionable, es cualquier cosa que hay encima. Cuando Dios dice samawat, te está diciendo todas las cosas que hay encima, todos los tipos de creación que hay encima. Eso incluye cualquier cosa que descubramos y cualquier nombre artificial que le pongamos, ¿vale? O sea, esta idea de que, vale, cuando descubrimos lo que era una galaxia hace 300 años, nos inventamos la palabra galaxia. Lo podríamos haber llamado patatón, pero lo llamamos galaxia. Por tanto, esta se supone que es la palabra real. Luego, cuando descubrimos que había grupos de galaxias, dijimos supercúmulo de galaxias. ¿Por qué el Corán no habla de supercúmulo de galaxias? Nuestra forma de investigar el mundo, crear estas palabras, empaquetar la información, conceptualizarlo, es contingente, ¿vale? En otras palabras, es pasajera, es efímera. Iremos cambiando estas palabras, no son absolutas, ¿vale? Vale, y dicho esto, quiero dejar clara una cosa acerca del milagro del Corán. Y esto espero que os interese. El Corán usa palabras que eran conocidas en los lenguajes de su época, naturalmente. Pero cualquier connotación errónea la elimina. La elimina un poco en plan de Strangis. ¿Vale? Voy a daros un ejemplo. La Biblia nos dice que los cielos y la tierra fueron creados en 6 días, ¿vale? Pero claro, se nos plantea como 6 días terrestres, ¿vale? 6 días que empiezan con el amanecer y terminan con la puesta de sol. Y luego en el 7º día Dios descansa. Claro, sin embargo, el Corán dice que Dios ha creado los cielos y la tierra en 6 ayyam, en 6 días o en 6 eras. Pero la connotación de que está hablando de días terrestres es completamente eliminada. ¿Veis por dónde estoy intentando ir? Y la connotación de que Dios descansó en un 7º día, Dios dice, وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Yo no me he cansado con el proceso de la creación. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. Hemos creado lo que hay en los cielos y la tierra en 6 etapas, وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Y no me ha tocado ningún tipo de cansancio. ¿Vale? La connotación que es errónea, días terrestres, es eliminada. ¿Vale? Y se convierten en periodos o días cósmicos. ¿Vale? Es decir, quiero que entendáis que el Corán utilizó las frases que el oído de esas personas reconocían, pero eliminó las connotaciones erróneas. Y los 7 cielos es un ejemplo de eso, ¿vale? Si tú analizas en otras civilizaciones, tienen una idea de los 7 cielos, incluso representaciones dibujadas, que sabemos que son científicamente erróneas. Mientras que el Corán usa la frase, pero las connotaciones erróneas no están presentes, ¿vale? Y como os he dicho, la frase puede ser entendida como una multiplicidad de sistemas ahí arriba, lo cual es establecido en la lengua árabe. Es decir, Dios ha utilizado frases que a la gente les suena, entre comillas, en esa lengua, pero ha eliminado la connotación errónea. Y estaría muy guay coger muchos ejemplos de este tipo de frases, ¿vale? Porque existen más en el Corán. Inshallah, porque no algún día se puede tratar ese tema. Frases que el Corán utiliza, que existían en el hebreo, en el árabe, en el nabateo, en todas esas lenguas, pero había un elemento equivocado, ¿vale? Que fue eliminado, ¿vale? Subhanallah. En resumen, Barakallahu fikum, espero que os haya interesado. Quiero mencionar solo un apunte antes de terminar. Yo os había pedido un poco de concentración, porque al fin y al cabo estoy explicando el Corán. Y alguien ha puesto, pero no es obligatorio dejar de comentar. Y otro ha puesto, sí es obligatorio. Y el otro ha puesto, no, porque el Corán solo lo tocan los puros, ¿no? Es decir, hasta de eso hemos generado un debate. ¿Qué nos pasa? Es decir, nos cuesta tanto... O sea, obviamente no es una obligación, yo no puedo obligar a nadie, pero me llama la atención no solo que la gente esté expresando opiniones sobre lo que digo, yo qué sé, diciendo algo relacionado, sino estos debates que salen en la periferia.
Y que obviamente mientras estás en ese debate no estás escuchando lo que explico sobre el Corán. Eso es obvio, es obvio. Las personas que estaban debatiendo si comentar es halal o no, porque claro, porque un hadith dice esto, el otro hadith dice que no tienes que tocar el Corán si no estás limpio, no creo que mientras estuvierais haciendo ese debate estuvierais escuchando, por ejemplo, lo que he dicho acerca de la palabra tafawut, ¿vale? O sea, que no pasa nada, pero lo que estoy intentando decir es que no es culpa nuestra, pero hay algo en este rollo de las redes, que lo siento, tengo que ser honesto y decirlo. Es como, ¿sabes? Es como que ayer, por ejemplo, cuando terminé mi directo, el hermano Hisham Mohammed empezó otro directo y me puse a escucharlo atentamente, ¿sabes? No me nace el decir wow, pero eso que dice, wow, flipas. Pero esto es halal, ¿eh? Hay un hadith que dice esto. Es imposible que esté escuchando lo que dice esa persona, ¿vale? Esa persona que ha cogido pues unos pasajes del Corán, porque Ramadán es el mes del Corán. No sé si me estoy explicando, ¿vale? No es un reproche hacia nadie, ¿vale? No es un reproche hacia nadie, pero quiero que entendáis por qué al principio yo quería hacer estas clases en un grupo cerrado y privado. Porque, de hecho, justo antes de este directo he dado una clase y, claro, la gente muestra un compromiso, una reverencia al Corán, ¿sabes? Pero cuando nos ponemos así a debatir y esto es halal, bid'a, no, tú, ¿por qué va con esta camisa? ¿Por qué va peinado así? Este es musulmán, he visto que alguien escribía, ¿pero tú eres musulmán? No, me siento aquí a explicar el Corán, o sea, soy budista y me aburro y me pongo aquí a explicar el Corán. Es decir, incluso si tenías esa pregunta honestamente, no sé, ¿no podemos esperar un poco? Bueno, ahora os dejo ya que me hagáis todas las preguntas que queráis, wallahi. Estoy a vuestra disposición ahora. Perdón, ¿eh? Sí, mira, Oman ha dicho, estaban debatiendo 4 personas y el resto estábamos escuchando. Seguro, inshallah. Me da reparo desactivar los comentarios porque creo que algunas personas, a lo mejor, no sé... O, por ejemplo, hay gente que pone... Wow, no había entendido el significado de esa palabra. Yo no tengo ningún problema, no sé, con determinados comentarios, pero este debatir y esas cosas... No sé. No, pero bueno, no, es solo un comentario que hago, tampoco estoy aquí reprochando. Vale, si tenéis alguna pregunta relacionada en cierto modo con... Sí, bueno, me pone alguien, Karami, no hagas caso, hay mucho ignorante por aquí. Que conste que yo no sugiero que esta gente sea ignorante o no tenga modales. Nadie es perfecto, pero he pensado que puede ser útil decirlo, ¿vale? Claro, mientras el comentario tenga que ver con el tema y lo que estás diciendo. A veces necesitamos una dosis de tortas verbales para volver a nuestro sitio. Bueno, no era mi intención, ¿eh? De hecho, no me enfado en absoluto. Pero pienso que se tenía que decir. Mira, os voy a decir una cosa, una experiencia personal, ¿vale? Dando charlas islámicas. Cuando yo era pequeño, claro, mis padres eran musulmanes, ¿no? Independientemente de lo perfectos que hayan sido o dejado de ser, teníamos un comportamiento, ¿vale? O sea, la gente, por ejemplo, le decía a mis padres siempre, tus hijos son muy educados, ¿vale? Y generalmente cuando venías de países de mayoría musulmana, y no digo que todo esté bien en la educación en esos países, por supuesto, no estoy diciendo, y hay mucha diversidad, no generalicemos, pero era fácil reconocer al musulmán, porque era como muy educado, ¿sabes? Callado, o no sé cómo decirlo, respetaba a los mayores, ¿sabes? Teníamos esas cosas, respeto a los mayores, escuchar cuando te hablan. Había los adab, los modales estaban ahí, aunque a veces se metían más a la fuerza de lo necesario. Y a lo largo de mis años de dar conferencias musulmanas he ido viendo como los adolescentes ya más recientes han perdido eso, tío. Y yo nunca lo digo en medio de una conferencia, pero siempre pienso por dentro, wow, antes se notaba los musulmanes, ¿sabes? Por ejemplo, adolescentes que después de dar una conferencia me dicen, pero eso, tío, no lo entiendo. Yo no hablaba así. Cuando alguien da una conferencia islámica no le decía, pero esto, tío, no lo entiendo, ¿sabes? Es como
hemos perdido un poquillo de ese... ¿Sabes? Los modales son parte. Los modales son parte de nuestra identidad como musulmanes. Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, dice el profeta, solo he venido para perfeccionar el carácter humano, la nobleza del carácter humano, ¿vale? ¿Eso qué significa? Rezar te conduce a ser una persona disciplinada. Ayuno a ser una persona con mayores valores morales y mejor conducta. Es la meta final, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy intentando decir? Y luego, otra cosa que me sorprendía mucho en algunas de las conferencias que doy es que las mujeres, esto es lo que yo vi, ¿vale? No lo digo por nada en especial, las mujeres estaban tomando notas, tal, y hacían preguntas de manera civilizada, y los chicos, uno hacía un chiste y todos empezaban a reír, es como que querían ser el gracioso, es como que pensé... Esto es una conferencia islámica en un sitio islámico, he venido a hablar del Corán, es como que falla algo, tío, ¿sabes? Pero bueno, que yo no estoy reprochando a la gente en plan, no deberíais hacer esto, sois impuros. Lo único que estoy diciendo es que hay una de las cosas del Islam. En el versículo anterior hablábamos de ayyukum ahsanu amala. O sea, Dios os somete a examen y expone quién de vosotros observa la mejor conducta. Es parte de lo que somos, ¿vale? Y, por ejemplo, si yo estoy viendo un directo de, pon el caso Hisham Muhammad, lo último que haría es ponerme a debatir con una tercera persona sobre un tema desconectado. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como si yo le digo, Hisham, sí, muy bien, tú sigue hablando, sigue ahí distrayendo a la audiencia, que yo me voy a poner aquí a debatir con él. Es una falta de consideración. Es lo que pienso, en fin. No quiero que os lo toméis como un reproche maleducado, ¿vale? Vale, Mjaidi ha hecho la primera pregunta. MashaAllah. Relacionado con el orden de los suras del Corán, en la primera sesión contaste que Sura al-Mulk tiene relación con la anterior y la posterior. ¿En todo el Corán hay esta relación entre las suras? Gracias. Sí, de hecho, hay estudios súper interesantes sobre este tema, hay libros sobre este tema. Y de hecho hay libros de tafsir clásicos. O sea, como antes alguien me había escrito, ¿eso que dices tú ahora? Es otra falta de modales. Me ha escrito una persona ahí mientras hablaba, ¿esto lo dice algún hadith o te lo estás inventando? Es decir, yo puedo estar en desacuerdo o me puede sonar raro lo que dice alguien, pero no me atrevo a escribirle un comentario así mientras está dando una sesión sobre el Corán. Es como... escupo lo primero que me sale de la boca, ¿vale? Pues el ayuno, entre otras cosas, está para que aprendamos a controlar estos impulsos, ¿vale? Entonces, en resumen, hay muchos comentarios del Corán en los que baso estas explicaciones, ¿vale? En respuesta al comentario de esa persona tan educada, que están extraídos de los libros de tafsir, ¿vale? Efectivamente, muchos eruditos y lingüistas han analizado, ¿vale? Y han dicho, wow, estos dos suras claramente son hermanas, entre comillas, Baqara y Surat Al-Imran, Suratul Falaq y Suratul Nas, ¿vale? Estos son los dos ejemplos en los que el profeta junta dos suras. Hay otros hadices en los que el profeta por ejemplo, Suratul Duha y Suratul Sharh, claramente son hermanas, ¿no? Entre comillas, claramente hay una relación íntima. Hay algunos suras en los que se ve súper claro. Luego hay otros suras en los que tienes que mirar más con lupa, ¿vale? Pero hay muchas correlaciones y relaciones. Y hay mucha relación. De hecho, uno de los libros de tafsir en los que he basado mis anotaciones es el Mafatihul Ghaib de Fakhruddin al-Razi. Es un libro clásico, ¿vale? Del Islam, referencia en la lingüística del Corán, entre otros libros que son también referencia en la lingüística. Y analizan eso, por ejemplo, el final de algunos suras están directamente conectados con el principio, ¿vale? Sura 52, ¿vale? وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. Sura 53 empieza وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. O sea, ha habido una mención de las estrellas al final de este sura y al principio del otro sura, ¿vale? Vemos este tipo de correlaciones de una manera bastante consistente en el Corán. Así que sí, es toda una ciencia. Y teniendo en cuenta que el Corán no fue revelado en un orden cronológico, ni el profeta se iba apuntando a ver qué he dicho aquí, a ver qué he dicho allá, es una gran manifestación de que el Corán procede de fuera.
Jen Hayes dice, Ramadán Mubarak para todos, Ramadán Mubarak. Karami, he escuchado muchas veces de varias personas que el ser humano es puro amor. Esto quiere decir que somos manifestación de su misericordia. Sí, lo de puro amor no sé qué significa. No sé si en la práctica eso es verdad. Pero que este mundo que tú ves manifestado es una manifestación de su rahma, eso es el concepto en el Islam. Y cuando te habla Dios de la creación, te dice Khalqir Rahman, la creación de Rahman. No te dice la creación del castigador, ¿vale? Es decir, he creado esto para encargarme de vosotros, ¿no? Es decir, la manifestación es misericordia. Y el versículo que he mencionado, فَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, con esta finalidad Dios les ha creado, es decir, la misericordia. Es una afirmación de mucho peso. La gente no valora las pedazos de clases que da, qué pena de verdad. Bueno, tampoco quiero ser el mártir. De hecho, yo valoro a toda la gente. Por ejemplo, mucha gente de esta que tiene pocos modales y que dicen, hermano, ¿eres musulmán? ¿El hadith dice eso o te lo estás inventando? Yo entiendo que a lo mejor es un adolescente de 13 años que tiene esta red social en la mano y se ha conectado y me ha visto y ha soltado lo primero que le ha parecido. Pero aprecio por otro lado que estés en esta clase presente, ¿vale? Y que no estés viendo otras cosas peores. Por eso digo, todos necesitamos ser recordados y amonestados y educados, ¿eh? Allah dice, Carmen Oficial, Allah dice no te hemos bajado una ayah sin antes anular u olvidar la anterior. ¿Significa que hay ayat que fueron olvidados? Vale, aquí hay un poco de tema, ¿vale? De hecho, lo que dice el Corán es que no sustituimos un ayah o causamos que sea olvidada sin que te hagamos descender algo mejor, ¿vale? O equivalente. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Claro, hay que verlo en el contexto de lo que está hablando, ¿vale? Por ejemplo, en uno de estos pasajes Dios está hablando sobre las revelaciones que Dios dio al pueblo de Israel, a Banu Israel, ¿vale? Y luego habla del cambio de qibla, ¿vale? De la nueva comunidad, de la nueva revelación. Y entonces Dios dice, no te damos un ayah significa mensaje, que sustituya a otro anterior sin que sea mejor o equivalente, ¿vale? Y hay comentadores del Corán que te está diciendo que Dios no ha revelado un libro, como el Corán, que sustituya a un libro anterior sin que sea este más perfecto, ¿vale? En otras palabras, por ejemplo, el Corán está preservado y los libros anteriores no. El Corán es un milagro, los libros anteriores no necesariamente eran un milagro, etcétera, ¿vale? Esa es una interpretación. La otra interpretación es que te vas a encontrar, por ejemplo, hablando del cambio de qibla, que primero los musulmanes rezaban hacia Jerusalén, ¿vale? Y luego se descendió la orden de que los musulmanes recen hacia Mecca. Entonces, ¿Dios qué está diciendo? No te hacemos descender un ayah nuevo, ¿vale? En este caso el ayah sería el ayah indicando que cambies de dirección a la hora de rezar, sin que esto sea mejor que lo que había antes, ¿vale? Es decir, se puede aplicar esto a cómo el Corán sustituye a las revelaciones anteriores, pero a lo largo del proceso de la revelación del Corán, obviamente hubo cosas que se fueron redefiniendo, ¿vale? Como el cambio de la qibla, ¿vale? A medida que la comunidad se iba diseñando. Esto de ayat que fueron olvidados, en plan, el profeta, hay un sura que ahora no me acuerdo. Bueno, pues nada, eso no es así, ¿vale? Olvidado quiere decir algo que se deja atrás, ¿vale? Como la qibla anterior, por ejemplo, ese tipo de cosas. La idea de que el profeta recitaba pero luego se olvidaba, o Dios debió de revelar cosas que luego ya no sabemos porque seguramente se olvidaron, es como una extrañísima interpretación de esas palabras, extrañísimo. Vanessa, mañana no hay comentarios hasta los últimos 5 minutos. Bueno, yo no quiero poner normas, que conste, pero un poquito de por favor. Y las preguntas, ¿por qué no mejor abajo en la cajita de preguntas? Oh, es verdad, hay una caja de preguntas. Oh, esa es buena, ¿eh? ¡Wow! Es una buena idea, lo de la caja de preguntas. Mañana, inshallah, lo utilizaré.
Siempre me he preguntado, dice Palestinilla, cómo se han dividido los versos del Corán, cómo se supo que era el final o el principio de una nueva sura en la época de Rasul, pausas, en base a las pausas. O sea, cuando el profeta ﷺ recitaba un sura, sabías dónde acababan los ayas gracias a las pausas, ¿vale? Y sabías dónde acababan los suras gracias al Bismillahirrahmanirrahim, ¿vale? Esencialmente esto es lo que divide un sura de otra. Fati dice, perdona, quedó atrás mi pregunta, pero sí que me interesa bastante. ¿Que explicas mejor, por favor, si las 7 puertas del cielo también se hace referencia a cantidad o es literal? Por favor, gracias. Fati, la opinión más correcta que te puedo dar es que no lo sabemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque como no hemos visto eso aún, no sabemos si era literal o metafórico, ¿vale? Entonces se podría entender de las diferentes formas. Por ejemplo, 7 puertas del cielo puede indicar del paraíso, ¿no? Del Jannah, que de hecho en algunos hadices se habla de la puerta del ayuno o la puerta de la caridad, es decir, dependiendo de esa acción que has hecho de manera más acentuada, por ejemplo, te dedicaste a la caridad mucho o te dedicaste mucho a los ayunos, entras por esa puerta. Pero esto puede ser una metáfora también, ¿vale? Puede ser literal, llegarás ahí y habrá puertas, o puede ser una metáfora. Pero lo que te voy a decir ahora es, no lo podemos saber porque no hemos estado ahí. Y en segundo lugar, no es tan importante porque al fin y al cabo es lo mismo, ¿vale? Tanto si es literal como si es una metáfora, el significado es el mismo. El significado es que determinados tipos de acciones te harán entrar al paraíso, vamos a decirlo así, ¿vale? ¿Puedes recomendar algunos de los libros que hablas, que analizan o comentan el Corán? Barakallahu fik. Claro que sí. Mis libros de tafsir clásico favoritos, Imam al-Biqai. El tafsir que he mencionado de Fakhruddin al-Razi, ¿cómo se llama? Se llama Tafsirul Kabir, pero también se llama Mafatihul Ghaib. Imam al-Alusi tiene un tafsir espectacular que se llama Ruhul Ma'ani. Lo que pasa es que, bueno, ningún libro de tafsir es perfecto, ¿vale? Y puede haber cosas más especulativas, más cuestionables, más opinables, ¿vale? Y luego cosas más al grano, ¿vale? Más basadas en hechos, ¿no? Podríamos decir. Bueno, luego estaría tafsir. Son muchos y no sé cuál recomendar. Y a veces me da miedo el uso que algunas personas puedan. Perdón, la interpretación que algunas personas puedan hacer de textos complejos. Pero así simplificados, pues estos que te he mencionado, ¿vale? Hay un tafsir enciclopédico creado recientemente que se llama Mawsu'atu Tafsir al-Ma'thur. Es una enciclopedia de comentario basado en narraciones. Te cogen un versículo o un pasaje y te cogen todos los hadices que estén relacionados. Frases de los sahaba que estén relacionados. Frases de la siguiente generación que estén relacionados, ¿vale? El tafsir es monumental, pero es un trabajo de investigación espectacular. Entonces, te recomendaría eso por un lado, y luego los tafsir que te he dicho para ver un poco la lengua, la organización de las palabras. Pero bueno, estos son obras enciclopédicas. No sé si realmente todo el mundo está dispuesto o preparado a tener una enciclopedia de esas en casa. ¿Qué libro de tafsir en español recomendarías? Es que no conozco que haya en español, solo está la traducción de Tafsir al-Qurtubi, que está muy bien, por supuesto. Fue traducida por el hermano Zakaria Maza, que falleció recientemente, hará un par de años o algo así. Rahimahullah. Y no conozco otro libro de tafsir realmente. De todos modos, en la era moderna, aparte de libros de tafsir, también se pueden hacer explicaciones del Corán en audio, ¿vale? O en vídeo, a ver si van apareciendo también. Haytham dice, a ver si ve mi pregunta. Haytham, creo que tendrás que repetirla. Ma'akud. Las palabras que reveló Allah en su momento significan lo mismo que ahora. Las lenguas evolucionan, ¿no? Pregunta súper inteligente. Tú piensas que cuando yo cojo, por ejemplo, un libro de tafsir, ¿qué significa esta frase que Dios dice?
Esos libros de tafsir no se basan en el árabe moderno estándar que tú estudias en la Academia de Idiomas, se basan en el árabe clásico, que fue el árabe en el que fue revelado el Corán, ¿vale? O sea, el Corán fue revelado en árabe clásico. Y es cierto que hay palabras en árabe clásico que no significan lo mismo que en árabe moderno estándar, ¿vale? Pero obviamente cuando tú explicas el Corán o investigas lo que significa, te basas en el árabe clásico, ¿vale? Las poesías que había en la época del profeta, alayhi salam, y la gente aprendía, fueron puestas por escrito, ¿vale? Los sahaba explicaron el significado de muchas de las palabras. De esta forma se trató de cristalizar el árabe clásico, que esencialmente se suele decir que es el árabe desde 150 años antes de ser revelado el Corán hasta 150 años después, ¿vale? La forma en la que se hablaba en árabe en ese periodo, ¿vale? Aproximadamente. Eso es el árabe clásico. Entonces, cuando tú vas a entender el Corán es a través del árabe clásico, ¿vale? No a través del árabe moderno. Y esto produce confusiones a veces, ¿vale? Ahora no se me va a ocurrir ningún ejemplo. Pero hay palabras que significan cosas diferentes en el árabe de hoy que en ese árabe. Y claro, un árabe de hoy, yo como español necesito una traducción del Corán, pues el árabe de hoy necesita una traducción del Corán a su árabe, ¿vale? De hecho hay muchos libros, muchos mushaf, muchos ejemplares del Corán, donde se explican las palabras, ¿vale? Las palabras en árabe tienen como una notita, una nota en el margen con un equivalente en el árabe moderno, ¿vale? Porque el árabe moderno también se le tiene que en cierto modo traducir, ¿vale? El que no ha estudiado árabe clásico. Vale, venga. Tafsir al-Qurtubi. Esto lo explicaste en el primer vídeo de Suratul Mulk, inshallah. El super misericordioso constantemente. Tenemos nueva traducción de la palabra Rahman. Vale, iré cerrando si os parece bien, ¿vale? Leo un par de preguntas más y zanjamos. Ahlamita dice, ¿usar métodos de la ley de atracción para manifestar cosas es haram, mencionando Allah y no el universo? Claro, de nuevo, fíjate, habíamos hablado de las palabras que la gente se inventa. Y una de esas palabras o frases de moda es la ley de atracción. Defíneme qué es la ley de atracción. Porque yo he leído definiciones diferentes por personas diferentes. Y la definición que yo creo que sí que tiene lógica, ¿vale? Es esta, la definición que te dicen algunos es que las cosas que tú haces, ¿vale? En cierto modo influyen en la realidad que se crea a tu alrededor, ¿vale? De nuevo, esto es algo que el ser humano ha sabido toda la historia, tío. Ahora lo llaman ley de atracción y se supone que se llama la ley de atracción. Bueno, este es un nombre que se le ha puesto, ¿vale? Como el resto de palabras. A esto me estaba refiriendo, ¿vale? A veces nos centramos más en la palabra que en el significado, ¿vale? Y entonces decimos cosas como, ¿por qué el Corán no menciona la ley de atracción? ¿Qué me estás contando? Pero si esta palabra acaba de aparecer en el panorama, ¿vale? Entonces, el concepto, ¿vale? O uno de los conceptos de la ley de atracción, que significa que si yo siempre soy negativo y trato a la gente mal, al final la gente se apartará de mi alrededor, ¿vale? Si yo tengo una mentalidad de que puedo conseguirlo todo y me esfuerzo como consecuencia de esta mentalidad, me esfuerzo sin parar y acabo consiguiéndolo todo, de tal manera que mi profecía se cumple, ¿vale? Entre comillas. Si por ley de atracción te refieres a eso, es correcto, ¿vale? Es cierto. En el universo las cosas operan así, ¿vale? En cierto modo. Si tú tratas a la gente con respeto y con ternura, la gente se despertará un respeto hacia ti y una ternura hacia ti. Pero si tú les tratas a patadas, pues te tratarán a patadas, ¿vale? Si por ley de atracción nos referimos a eso, si por ley de atracción nos referimos a que la persona que estudia más aprobará los exámenes y la persona que se vaya de fiesta generalmente los va a suspender, generalmente, claro, existe la atracción, atraes las cosas que son consecuencia de lo que tú haces. Pero en este sentido, lo puedes llamar ley de atracción, lo puedes llamar ley de causa y efecto, lo puedes llamar la manifestación de la justicia divina, lo puedes llamar, como algunos hacen ahora, el karma. Quiero decir, las palabras son modas, ¿vale? El concepto es válido, ¿vale? En cierto modo, el concepto básico que yo te he dicho, ¿vale? Por ejemplo, el Corán tiene esta interesante frase de... ¿Cómo era esto? No me voy a acordar.
Bueno, es igual. وَأَمَّا مَنْ كَذَّبَ بِالْحُسْنَى, la persona que se dedique a negar o a desmentir lo mejor, ¿vale? وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, la persona, dice Dios, que sea rácano, que sea tacaño y vaya de listo por la vida, وَاسْتَغْنَى, se crea que yo no le debo nada a nadie. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, y sea un rechazador de lo mejor, ¿vale? Mencionamos ayer que el kafir suele ser alguien muy rechazador, muy arrogante y muy inmoral, ¿vale? El kafir al que Dios castiga, tal y como se plantea en el Corán. Dios dice, ese tipo de persona, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, le facilitaremos el camino hacia la dificultad, ¿vale? Lo cual es en sí mismo un juego de palabras, ¿vale? Le facilitaré el camino a lo difícil, ¿vale? Lo difícil es lo único que te será fácil, es decir, en cierto modo se da a entender, o esta idea de que Dios no cambia lo que hay, la condición de una gente hasta que no cambian lo que hay dentro de sí mismo. Este tipo de frases indican que tus acciones, ¿vale? Que son una consecuencia de tus intenciones, se repercuten en el mundo que tú te creas, ¿vale? Otra frase del Corán, Dios ha prometido a aquellos que creen y hacen acciones rectas que les establecerá en la tierra, ¿vale? Es decir, los sahaba tenían muy interiorizada la idea de que si hacemos las cosas bien, Dios mejorará nuestra situación, ¿vale? Entonces, si por ley de atracción te refieres a eso, atraes las consecuencias de lo que tú haces, pues es lógico y es válido, ¿vale? Es simple ley de causa y efecto. Ahora, ese otro tipo de gente que se está refiriendo a algo mágico, eso ya es más oscuro. Vaya, sí, me proponéis varias personas de desactivar los comentarios, pero es que me da miedo que eso se convierta en un motivo de crítica también. Karami es una persona que cuando hace directos desconecta los comentarios para que nadie pueda hablar. Tampoco sé si... Oh my god. Vale. Vale, ya está. Última. Tengo una duda con respecto a una palabra... Vale, venga. 2 preguntas y zanjo, ¿vale? 2 preguntas y zanjo. Muslim Ilham dice, ¿por qué los ángeles y demonios tienen características mitológicas, por así decir, como que los ángeles tengan alas, ¿vale? Y si puedes explicar sobre la metafísica de los ángeles y perros. Vale. ¿Por qué los ángeles y demonios tienen características mitológicas? De nuevo, esta palabra mitológico, ¿quién la inventó? ¿A qué se refería? De nuevo, detrás de las palabras que usamos suele haber una, no digo ideología siempre, pero una visión del mundo, ¿vale? Entonces, los ángeles y demonios tienen características mitológicas. ¿Quién dice eso? ¿Quién define lo que es mitológico? ¿A qué nos referimos por mitológico? ¿Vale? Luego me das un ejemplo, me dices como que los ángeles tengan alas, ¿vale? Mira, hay un principio importante, ¿vale? En lo que se refiere al ilmul ghaib, a las cosas que nosotros no podemos ver. Y este es el mejor ejemplo que he escuchado, ¿vale? Si tú le quieres explicar imagínate que una persona ciega, no ve, y así tira toda su vida sin ver. De repente obtiene la vista, milagro, y observa este boli. Y de repente vuelve a perder la vista. Ya está. Lo único que ha podido ver en su vida es un boli. ¿Cómo le explicarías tú a esa persona lo que es un coche? Le explicarías, bueno, es como un boli, pero es gigante y tiene 4 ruedas que le permite moverse. ¿Cómo le explicarías a esa persona lo que es un televisor? Bueno, es como un boli, pero más cuadrado, más grande. Es decir, todo lo que le explicas tienes que relacionarlo con el boli, porque es lo único que él ha visto. Es la única forma que conoce, ¿vale? Entonces, cuando Dios nos dice que los ángeles tienen alas, ¿vale? Uli ajnihatin. Esta frase está en el Corán. Dios crea ángeles con alas. Claro, ¿por qué usa Dios la palabra alas? La palabra alas, en nuestra experiencia, es el pájaro, son los brazos de un pájaro, básicamente, los brazos de un ave que le permiten volar. Entonces, tu cerebro cuando escucha ave, automáticamente piensa en un mecanismo que le permite volar, ¿vale? Si Dios te quiere decir, he creado estos seres metafísicos, ¿vale? Que no puedes ver, que se desplazan a grandes velocidades, con algún mecanismo para desplazarse, ¿qué palabra va a usar Dios para ese mecanismo para desplazarse? Alas.
Porque a una persona, especialmente a una persona que no es sofisticada o no tiene vocabulario científico moderno, ni falta que hace, porque es un vocabulario nuevo, como he dicho. ¿Cómo le expresas que estas criaturas tienen un método para desplazarse por sí mismas? Pues que tienen alas, así de sencillo, ¿vale? Es decir, mucha gente se olvida de esto. Cuando Dios dice ángeles con alas, no te está diciendo alas de un pájaro, ¿vale? Las alas de un pájaro son sus extremidades, básicamente, que le permiten volar. Bueno, los ángeles tienen alguna dotación que les permite volar, ¿vale? Usas la palabra alas, porque es la palabra que hay en la experiencia del humano. Es como el ejemplo que te he dado, esa persona que solo ha visto un boli, todo lo demás que le expliques es en relación al boli, porque es lo único que existe en su experiencia, ¿me entiendes? Es como cuando Dios dice que Dios es viviente, Dios es hay, viviente. Claro, tú puedes pensar, viviente, por ejemplo, todos los seres que están vivos, o que yo conozco, tienen un corazón que palpita, y respiran oxígeno. Entonces, ¿Dios tiene un corazón y tiene oxígeno para estar vivo? Porque Dios es viviente, ¿no? Es hay. No, la palabra viviente aquí se está usando porque es la que tú mejor puedes entender en tu experiencia humana, ¿vale? Simplemente significa que Dios existe, por decirlo de alguna forma. Dios está, ¿vale? No que Dios vive en el sentido biológico. Dios tiene unos órganos que le permiten estar vivo, ¿me entiendes? Cuando hablamos de las cosas metafísicas, por ejemplo, los ángeles es un ejemplo claro, usamos palabras de la experiencia humana, como alas, porque son las únicas palabras que hay disponibles, ¿vale? Espero que se haya entendido el ejemplo. La metafísica de los ángeles y perros, no sé bien qué quiere decir eso, lo lamento. Supongo que estás intentando aludir a eso de que, por ejemplo, cuando en una casa hay perros no entran los ángeles, ¿vale? Sobre este hadith, por ejemplo, que por cierto también hay comentarios de hadith, y encuentras muchas cosas interesantes, y se resuelven muchas de tus dudas. Los ángeles no entran en una casa donde hay perros, por ejemplo. De nuevo, si el profeta ﷺ te quiere decir la higiene que llevan los perros no está a la altura, ¿vale? De la higiene que el musulmán tiene que tener en su hogar, ¿vale? No que el animal sea maligno, sea satánico, hay que matarlo, simplemente que el Islam tiene unos estándares de higiene, ¿vale? Y el perro no es un animal que llegue a ese punto, ¿vale? Tampoco es un animal completamente sucio, porque si te fijas, esto también lo apuntan muchos eruditos, en el Corán se te dice que cuando tú cazas un animal, y el perro te trae ese animal, te es lícito comértelo, ¿vale? Y los eruditos dicen, el perro cuando coge el pájaro que tú has cazado, lo muerde y le clava las uñas. Es decir, si fuera tan sucio y tan asqueroso, no se le permitiría este lugar, ¿vale? O este estatus, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es cierto que no está a la altura al 100%, ¿vale? De la higiene doméstica que el Islam espera, o que el Islam estipula, vamos a decirlo así. Entonces, si yo te quiero expresar esto, ¿cómo te lo voy a decir? ¿Vale? Pues que los ángeles, por ejemplo, no entran en un hogar donde hay perros, ¿vale? Pero esto no te lo tienes que tomar al pie de la letra, ¿vale? Y esto, de nuevo, no es mi opinión. Consultad las colecciones de hadith, los comentarios de hadith. Cuando una persona muere, técnicamente hay un ángel que se lleva su ruh, ¿no? Su esencia o su alma. Claro, si este hadith fuera literalmente cierto, significaría que aunque tú te mueras, si hay un perro en tu casa, nadie se va a llevar tu alma, se va a quedar ahí, lo cual es absurdo, ¿vale? Siempre cuando alguien muere, su alma es tomada, y es tomada por un ángel, ¿vale? Por tanto, la frase de que los ángeles no entran bajo ningún concepto en un hogar donde hay perros no es literal, ¿vale? Y algunos eruditos, la forma en la que lo explican es diciéndote, vale, se refiere a los ángeles de Rahma, a los ángeles de la misericordia, que de nuevo, ¿qué significa eso exactamente? ¿Vale? Es decir, hay algún tipo de ángeles, algún tipo de misericordia de Dios, de la que te privas a ti mismo cuando en tu hogar faltan unos estándares de higiene. En Islam la higiene es súper importante, la limpieza, ¿vale? At-tuhur shatrul iman, dice el hadith. La higiene es la mitad del imán, la mitad de la convicción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si en tu casa hay, por ejemplo, tú no eres cuidadoso después de ir al baño en lavarte, sí, bueno, ese es un ejemplo. O el otro ejemplo, por ejemplo, sería tener un perro. Desde la perspectiva, en este caso, del Islam, el estándar de higiene no sería el óptimo, vamos a decirlo así, ¿vale?
Entonces estarías privado de una cantidad de misericordia, ¿vale? Y ya está. Muchos de estos hadices, especialmente hadices, crean imágenes muy claras, ¿vale? Tú le dices a una persona sencilla, los ángeles no entran en tu casa, tal. Entiendo perfectamente que esta cosa es sucia, entre comillas, o es inadecuada a nivel de higiene, ¿vale? De nuevo, insisto, esto no es un insulto a los perros ni un desprecio a los perros, ¿vale? Simplemente, igual que el cerdo, por ejemplo, el Islam no desprecia a los cerdos, solo te dice que es najis, es no higiénico o no apto para la consumición. No que tengas que encontrar un cerdo en la calle y patearle y matarle, ¿vale? Pongamos los puntos sobre las íes. Y la siguiente pregunta y la última, Sheima22, me pregunta sobre la palabra wadribuhun en Surat An-Nisa. Te dirijo al vídeo que tengo en internet, en YouTube, que se llama Violencia de género en el Corán. Es un directo que hice en Facebook y analizo cada palabra de este versículo, ¿vale? Con esto, hermanas y hermanos, voy a zanjar el directo. Como siempre, pido disculpas a las personas cuyas preguntas no respondo, pero es que si me pongo a responder a todas, no voy a dar abasto, ¿vale? Intentaremos, como hacemos un directo cada día, inshallah después de Ramadán, intentaré hacer uno semanal y ahí trataremos las preguntas, ¿vale? Porque no puedo responder a todos del tirón. Barakallahu fikum, espero que hayáis encontrado beneficio en este directo, que os haya gustado y espero que lo compartáis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.